Matías. Ahora sí, profe, perdón, se me había olvidado. Ya. No hay problema. Si todavía no partimos la clase. Ya. Entonces, lo que yo les comentaba era que hemos estado viendo un poco lo que es las clases hemos partido viendo los antecedentes, luego avanzamos con lo que es los circuitos magnéticos y hemos estado un poco pegados en esa materia. Ya quiero hacer pucha, obviamente en la medida de lo posible, avanzar lo más rápido. El semestre en sí ya es corto, el tiempo también es mucho más corto que el tiempo normal, entonces el cómo se diseñó el curso estaba pensado en un semestre con condiciones normales y obviamente dado la contingencia y todo, es imposible abarcarlo de la misma forma, ¿ya? Y por eso es que también parte del desafío que se va a tener en los trabajos en grupo es que ustedes puedan un poco llevar más a la práctica cosas que quizás no se pudieron profundizar tanto en clases, sino que lo puedan hacer ustedes también de forma autodidáctica en los trabajos en grupo, ¿ya? Así que vamos a pasar a proyectar. Por favor, me confirman si se ve la pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya, genial. Dejar abierto también la unidad 2. Justo se pegó. Acá tengo. Bueno, acá tengo las dos personas que es Mauricio González y Luis Púa, quienes tienen los 0,5 por el trabajo en clase. Para que vean que no se me ha olvidado. Se me pegó el... A ver, voy a partir abriendo el PDF para tenerlo acá. Esto fue un poco lo que hemos visto de la clase, lo que yo le envié. Dejé todo cargado en el LOA, por si acaso las clases que hemos pasado. Ya vamos a ver la unidad 3. Ahora se abrió. No sé si es el fondo que tengo de la Universidad de Santiago, pero como que me entra mucho conflicto con el, con el computador. Quizás es un fondo muy antiguo, no sé. Pero siempre que trato de abrirlo en PowerPoint, no me deja. Como ahora. Bueno, mientras se abre, nosotros ya estamos viendo ya de lleno lo que es campos magnéticos. ¿Ya? Y para esto tenemos que destinar 8 horas. Hoy en día vamos a pasar a ver un poco más de lo que es los materiales ferromagnéticos, un poco cómo se aplican las distintas leyes que hemos visto, que hemos estudiado. ¿Verdad? No sé qué pasa, que no abre. No sé por qué. Se pega. Ya a ver si abre ahí. Voy a
voy a partir con las nóminas de los cursos para ver si esto responde en algún momento. Ya, partamos revisando las nóminas de los cursos. ¿Ya? Yo ayer estuve chequeando y en general todos se asignaron ya a grupos. Ya, ahora, todos se asignaron de 5, ¿cierto? Nadie quedó asignado de 6. Porque esa era la regla. Yo igual voy a comprobarlo, si no van a tener que quedar con algún compañero fuera del grupo. ¿Ya? Ahora, y según esto, tendríamos tendríamos 13 grupos. Ya, de los que quedaron en blanco son en total 11 personas. ¿Ya? Por eso es que me extraña, no sé si alguien creó algún grupo de 6. Están todos de 5, ¿cierto? No todos, profe. Nosotros tuvimos problemas para encontrar el último integrante. Tenemos un Ya, grupo de ¿cuál es tu grupo, Rafael? no sé cómo lo habrá puesto mi compañera, la verdad. Ya, voy a ver, vamos a buscarte por nombre. Para Creo que que dejemos los grupos zanjados. ¿Cómo? Xiang C6 en Jojo. Con X. Sí, sí. Ya, acá está. Ya, excelente. ¿Alguien más quedó sin grupo? Perdón, no era esa la pregunta. ¿Alguien más ha tenido problemas para encontrar los 6 integrantes? ¿No? ¿Están todos los otros de 5? De verdad, qué extraño que no me deje abrir la PPT. Profe, ¿Sí? nosotros, o sea, nuestro grupo igual tuvo dificultades para encontrar al integrante número 5, Ya. ¿Cuál es su grupo? los Méndez. Los Méndez. Ya, perfecto. Todo lo otro entonces no tuvieron problema. Entendería. Oye, estoy preocupado porque no sé por qué no me abre la PPT ahora. A ver y si como que se pega. Ahí se abrió. Ya, excelente. Ya, entonces vamos a continuar con esto. Ya. Bueno, en el caso de los Méndez, ¿ustedes no conocen a nadie de acá o alguien que esté presente de los que está acá sin grupo que quiera ser asignado? Si no, lo voy a asignar al azar. De todas formas, si alguien no está participando o ustedes solicitan que no ha sido un aporte, ustedes me lo deben decir a tiempo, ¿ya? Porque obviamente no es justo que alguien que no esté participando, el problema que genera los trabajos en grupo es que muchas veces no todos participan de forma equitativa. Por eso es que si alguien, ustedes sienten que no está haciendo un aporte, me lo dicen y obviamente va a ser considerado en la evaluación. De todas formas, igual siempre las preguntas finales que yo voy a hacer al momento de evaluar y todo, obviamente uno sabe y puede darse cuenta quién colaboró y quién no, ¿ya? Pero por favor, en ese sentido pido que me lo indique. Ya.
Profesor, Ya en el ¿sí? Es que yo no pude encontrar el Excel para anotarme en mi grupo. ¿Cuál grupo eres tú, Fernando? Se lo voy a decir otro. The Voice Let. The Voice LED. Ya. ¿Entonces, profe? Y tú eres, ¿cuál es tu apellido paterno? Méndez. Méndez. No, Javier. Ya. Entonces, The Voice LED, y 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estaría, The Voice LED estaría conformado. Ya. ¿Alguien más tuvo un problema similar? ¿No? Ya ver los Méndez. Franco. Vamos a completar primero Alan. Javier. Ustedes son 4. Y Fabián Mauricio, ya. Jimena, Antonio. Ya. Italia, ¿estás en la clase? Me parece que no está. Ya. Entonces los Méndez vamos a agregar a Italia. ¿Ya? Los Méndez estaría listo. Si tienen alguna objeción, o si Italia había formado grupo con otra persona o con otro, me avisa, pero la idea ya habíamos dicho que hoy en día se iban a cerrar todos los grupos, porque yo necesito avanzar con esto también. Entonces los Méndez estaría conformado. Ahí ustedes se pueden coordinar con Italia, porque parece que no vino a la clase de hoy. Ya. Quedaría Chang. Ya, en el caso, habían 2 compañeros que me habían dicho que no iban a participar. Si por favor uno de ellos no está participando o que haya votado el ramo, me escriben, me dejan el nombre. No Profe, recuerdo cuál era. ¿Sí? yo recuerdo por lo menos que eran dos compañeros ¿Te acuerdas que, cuál eran? sí, Camilo Navarrete, Navarrete. Pero parece que está asignado en un grupo él. Ah, no, aquí está. Ya, él y y Diego Sangüesa, el último. Diego Sangüesa. Ya, perfecto. Supuestamente Entonces, me habían dicho que iban a congelar, estaban en el proceso que le aceptaran nomás la... ya, genial. Ya. Aquí al azar, hoy día estamos a 19, entonces va a ser Bastián. ¿Bastián está presente? No, parece que no está presente. Chicos, igual se pueden ir reorganizando su grupo. Si hay gente que no, de verdad no está pescando y ustedes lo dicen a tiempo, yo no tengo problema en que reorganicen los grupos. ¿Ya? Entonces, ¿alguna objeción para el grupo 6 o si tienen afinidad o preferirían a otra persona que a lo mejor ya conocen, simplemente que no coordinaron de los que están presentes? Bastián, profe, decía. ¿Sí? Bastián Ignacio. O sea, preferentemente alguien que esté en la clase, como para poder comunicarme con él, con ella. ¿Hay alguien que esté en la clase, que esté acá en el listado de los que estén en blanco, que le gustaría formar parte del grupo Chan? Así que no hay nadie. Nadie nos cree, profe. Está bien, sí. Creo, viendo los nombres, todos los que están en la clase. Ya.
Pero Fabián creo que está en la clase, ¿o no? Aparece al menos en el listado. Ah, no, es Fabián, no Bastián. Ya no importa, entonces me comunico con él, debe estar en el grupo de WhatsApp. Ya, perfecto. Ya. Ahora, si tú conoces o alguien del grupo, no sé, fue compañero o conoce a alguien que quizás tenga más contacto, me avisan y es el momento para cambiarlo. ¿O está bien? Es que la verdad es que es un tema que tengo que procesar un poquito. Voy a sacar un pantallazo y voy a ver quiénes están disponibles. En caso de cualquier cosa, lo comunico. Ya. Entonces estaría bueno. Y ahí quedarían los que están en blanco. Acá había un compañero que... habían dos grupos que me habían pedido ser de 6. ¿Quién eran? Nosotros, profesor, ¿se me escucha? ¿Sí? Totally. Queremos ver la posibilidad de absorber a nuestro compañero Raylin Coleo. Ya. Claro, y ahí quedaría justo. Así es. ¿Había otro Eh, también? No, profesor, eso sí, ¿Sí? Antonio Barra estaba en nuestro grupo, pero alguien lo borró del Excel. Antonio Barra. Sí. Entonces, ¿por qué me estaría quedando un grupo de 6? Desapareció, borraron a Antonio Barra. Antonio Barra y Raylin Coleo aceptaríamos agradecidamente, si fuera posible, en el grupo Totally. Ya. Ah, pero usted, a ver, espérate, voy a seleccionar al Totally. Ah, ya. Ya, entonces no se desarmaría. Antonio Barra. ¿Por qué lo eliminaron a última hora? ¿Qué hizo? No No lo fuimos eliminamos. nosotros, alguien más fue, lo vimos en el historial del Excel. Ya. ¿Y quién más era? ¿Salgado? Radi. Lincoleo Radi. Aquí está. Ya, perfecto. Ya, ahí estaría el grupo de 6. Entonces, queda el grupo número 5. Último grupo. Ya, señores, están hechos los grupos. Ah, pero, a ver, espera, pero quedaría un grupo de 4. Es que, profe, lo que pasaba es que antes, antes de que esos dos compañeros congelaran, hubieran quedado dos grupos de 6, entonces ahora todos los grupos van a quedar de 5. Ya. Bueno, como ustedes ya me habían pedido, el grupo de 6 lo voy a tener que evaluar porque van a estar en una condición más favorable que todos sus otros compañeros. Entonces, obviamente, voy a tener que evaluarlo porque tengo dos opciones. O los dejo a todos de 5, o como ustedes ya se habían organizado como grupo de 6, los dejo a ustedes de 6, pero tengo que evaluarlo con una escala un poco más alta. Porque obviamente hay un grupo que va a quedar de 4, hay un grupo de 6 y todos los demás de 5. Entonces está en una posición aventajada respecto a sus compañeros. ¿Ya? Así que piénsenlo. Si aún así quieren mantenerse como de 6, no tengo ningún problema. Pero esa sería la condición. Porque recuerden que yo les dije que los grupos de 6 eran una excepción, considerando de que habían compañeros que... O sea, porque no daba para tener grupos de 5, pero que el objetivo siempre fue grupos de 5. Entonces se los dejo ahí para que lo analicen. Profesor, del grupo ¿Sí? Totally de nuevo, estamos dispuestos a sufrir las consecuencias de tener a Raylin Coleo en nuestro grupo. Ya, perfecto. Ojalá que valga la pena. Ya. Entonces estarían formados los grupos. Creo que estamos todos en el WhatsApp. Así que ya yo hoy día igual les voy a dejar enviado el listado con los grupos para que ustedes se busquen. Y durante la semana o el fin de semana ya les haré empezar a llegar más noticias sobre el trabajo grupal.
¿Ya? Tengo una pregunta. Ustedes pasaron por ramos de programación, ¿cierto? Sí, profe. Sí, bueno, varios lenguajes, la verdad. ¿Qué lenguaje han utilizado? ¿Les tocó trabajar con Python? Sí, sí, hace ¿Sí? tiempo. Sí, lo vimos en Ya, introducción. ya, genial. Ya, perfecto. Porque igual sería interesante que pudieran al menos los ejercicios resolverlos en Python. ¿Ya? Hay dos cosas que se valoran mucho hoy día en el mercado de los ingenieros. El inglés, el hablar otro idioma, específicamente el inglés, y saber programar. En muchos o en otros países, la programación es algo que, y el inglés también, que se enseña, no sé, desde la básica, por así decirlo. Yo trabajo en una empresa noruega y trabajo en la vicepresidencia de operaciones de mercado. Mi jefe es abogado de profesión, pero sabe programar, porque allá la programación no es solo algo que está delimitado a ciertas ingenierías como acá. Que los eléctricos saben un poco programar, allá saber programar es tan transversal como saber Excel o como saber ocupar Word. Entonces, trabajamos en Jupyter el semestre pasado, ya, perfecto. De hecho, pueden trabajar con Jupyter. Yo también trabajo con Jupyter, lo tengo acá. Y también ahora me ha tocado trabajar con RStudio. Ambos son gratuitos. RStudio está más enfocado, o R principalmente, a hacer análisis estadístico. Pero, ¿por qué es importante? Porque hoy en día la ciencia de datos cada vez cumple un rol más fundamental en todas las áreas que ustedes se dediquen a la ingeniería, desde los que se van a ir a control, porque les va a tocar desde programar PLC, programar protecciones, los que se van a telecomunicaciones, bueno, también lo mismo, y incluso los que se van a potencia. Hoy en día todo se lleva, los volúmenes de datos que nosotros podemos acceder y trabajar son gigantes. Tenemos los costos marginales que varían cada 15 minutos, tenemos las señales que se miden cada segundo, entonces el cómo se manipulan esos datos tiene que ver todo con lo que se hace a través de, por ejemplo, Python, porque Python es gratuito y lo ocupan todas las industrias prácticamente. Incluso, por ejemplo, que también yo sé que ustedes, si no han trabajado, lo van a trabajar con MATLAB, que es muy útil. El problema de MATLAB es que tienes que tener una licencia. Python no. Ahora, claro, el problema de Python es que tienes que programar todo. Pero yo en el trabajo les voy a pedir, al menos las primeras partes, que los ejercicios los resuelvan a través de programas en Python. Ya partiendo obviamente, desde lo más básico, desde hacer una simple operación. Por ejemplo, el mismo ejercicio que yo les mostré la semana pasada que vimos, hasta, bueno, después que puedan trabajar con gráficas, con proyecciones, ya que puedan sacar que puedan hacer operatividad en Python. Después los otros ramos van a ver cosas más complejas, su tesis capaz que les toque programar mucho, pero me interesa que al menos partan desde lo básico, no se asusten, no les voy a pedir tampoco que hagan un programa que haga todo, pero al menos me interesa que acá puedan poner en práctica todo lo que es la programación. Aun cuando sea los mismos ejercicios que ustedes hacen en el cuaderno, llevarlo a Python, para cuando salgan en la industria, o sea, salgan a trabajar, al menos puedan poner en su currículum que tienen conocimiento en Python. Profe, Ya. ¿Sí? ¿sabe que en los últimos cursos, en casi todos creo yo, hemos utilizado harto MATLAB? No sé si serviría también o tenemos que utilizar Python. ¿Qué dice usted? Mira, yo prefiero que utilicen Python porque MATLAB se usa en la industria, sí, pero Python es más transversal. ¿Por qué es más transversal? Porque es gratis, porque es un lenguaje mucho más cómodo y fácil, porque incluso, y también tiene otro desafío, porque MATLAB son, por así decirlo,
soluciones creadas. Cuando yo, por ejemplo, trabajo con R, en R yo tengo un listado de comandos que yo puedo activar, y en MATLAB es lo mismo. Tú cuando trabajáis en MATLAB, tú también tienes un listado de comandos que simplemente llamas. Lo interesante que tiene Python es que a ti te permite crear, ¿ya? Por eso me interesa que trabajen con Python, porque MATLAB lo van a poder aplicar lo van a aplicar durante toda la carrera. De hecho, después los ramos que vienen se ocupa harto MATLAB. Al menos yo recuerdo que utilizaban MATLAB y Simulink y un software específico de MATLAB que era PES, si no me equivoco, o PES, sí, PES, creo que se ocupaba en sistemas de energía. Pero ¿cuál es la facultad que tiene Python? Que de partida un lenguaje de programación que te permite incluso interactuar con otros, con MATLAB, con otros también software. Entonces, eso es lo interesante, de que ustedes pongan en práctica la lógica de la programación. ¿Ya? Sí, profe. ¿En qué versión de MATLAB entonces deberíamos como bajar? No, que vamos a ocupar Python. O sea, de Python, perdón, deberíamos utilizar. Pucha, la 3.4, la que tengan, si tampoco es que vamos a hacer operativa. Mira, yo trabajo con... tampoco es que vamos a hacer operativas tan difíciles. A lo más va a ser los mismos, como les dije, los mismos cálculos, multiplicación, división, ingresar variables. Yo estoy ocupando acá, a ver. Sí, la versión 3, que debe estar en la 3.4. Yo también trabajo con Jupyter porque es más cómodo y es más fácil. Si lo hago trabajar con MATLAB, se va a complejizar más de lo que yo necesito en realidad. Y lo otro bueno que tiene Python es que si ustedes colocan Python en YouTube, van a tener, pucha, desde los tutoriales para descargarlos, que igual yo se los voy a enviar, hasta ¿cómo se llama? Pucha, desde todo lo que pueden aplicar y hacer con Python a los circuitos eléctricos, crear soluciones, crear herramientas. Por eso es que me interesa que vayan aprendiendo Python, pero no se asusten, porque hay algunos que ya lo vieron, hay otros que no, entonces ahí se pueden ir complementando. ¿Y qué es lo otro? Que Python no requiere licencia, no requiere comprar un software. Entonces, MATLAB, si bien yo entiendo que la U tiene, pero no sé si la U le habilita a usted para poder ocupar, a no ser que pirateen el software. No sé si la U le habilita para tener en sus computadores personales alguna licencia de MATLAB, ¿o sí? Sí, Al menos sí, cuando habilita. Sí, de hecho tenemos la licencia por la U. Ya, perfecto. Pero yo en este curso específicamente prefiero que pongan en práctica Python. ¿Ya? Porque como les dije, sí, MATLAB se usa, pero es bien focalizado el uso que tiene MATLAB en la industria. De hecho, cuando yo trabajé en el coordinador eléctrico, ciertos departamentos lo utilizaban. Pero hay cosas que no necesariamente son tan complejas, pero que ustedes pueden desarrollar y que les puede permitir ahorrarse miles de horas de análisis en Excel que los pueden llevar a Python. Es el plus que tiene Python. Aparte que si por ejemplo, no sé, entra en una consultora que no tiene la licencia o no quiere comprar la licencia de MATLAB, es mucho más transversal Python que MATLAB. A eso quiero llegar. Y se ocupa en todas las industrias. ¿Ya? No solo en el sector eléctrico, se ocupa en todo. Ese es el plus que tiene Python en ese sentido. ¿Ya? Y no es difícil, de verdad. Ustedes ya tienen o saben alguna lógica de programación, entonces no les va a costar. Yo al menos voy a crear un ejercicio simple para enviárselos como ejemplo y que ustedes puedan hacerlo correr, pero no la idea, les voy a dejar la complejidad. A mí me interesa que obviamente lleguen las soluciones, pero les voy a dejar lo complejo a ustedes. Si quieren innovar y aprender más, tampoco les voy a exigir algo que no puedan hacer en un semestre. ¿Alguna duda?
Profe, como recomendación nomás, si vamos a trabajar en Python, lo ideal sería que todos trabajemos en la misma versión, porque hay diferencias de lenguaje, más o menos importantes. Sí, sí, pero mira, la verdad que al menos para las funciones que vamos a trabajar, o sea, sí, idealmente sería que todos trabajaran, eso es verdad, en Jupyter, pero la otra, o por ejemplo, también se puede trabajar en Spider, si no me equivoco, que se llama la otra, pero en realidad yo, para soluciones simples, no es tan diferente, ¿ya? En ese sentido, no es tan diferente, por ende, yo al menos yo al menos trabajo con Jupyter y voy a revisar todo en Jupyter y ¿por qué? Porque es cómodo trabajar con Jupyter porque también te permite exportar y también te permite mantener en un lenguaje que es bien de ciencia de datos. Ya, eso es lo fácil y de hecho, por eso es que uno de los lenguajes que más recomiendan para partir a aprender a programar es con Python. Aparte que de verdad el que sea gratis es un gran beneficio, porque es gratis y simple. Al menos yo así lo encuentro. Yo cuando en la U también yo vi C++ y bueno, y MATLAB. Siempre se trabaja con MATLAB, pero yo encuentro que Python tiene esa facilidad. Y ahí yo les voy a dejar ese como un listado de cómo bajarlo, pero no es difícil, no es difícil. Mira, independiente de la versión que ustedes trabajen, tienen que llegar a una solución. O si trabajan en bruto en Python, si trabajan en Jupyter, ya independiente de eso, obviamente a mí me interesa que lleguen a una solución, porque al final lo que cambia, claro, son los comandos, pero las lógicas que hay detrás son las mismas. O sea, si ustedes ya programan en uno, no van a tener problemas para programar en otro. Y lo interesante de Python es que te saca esa habilidad de programar, porque MATLAB tiene muchos comandos. Entonces, te simplifica en muchos aspectos. No te permite, en mi opinión, obviamente, yo no soy experto en este tema y quizás otro profe o otra persona que trabaja mucho con MATLAB va a opinar todo lo contrario, pero en mi opinión siento que en ese sentido no te permite desarrollar una lógica de programación como sí te permite Python. Veo que entraron algunos compañeros nuevos. Les quería comentar que ya fueron asignados a grupos. Los últimos grupos que quedaban eran los Totality. Y se asignaron a otros grupos. Así que ahí después vean sus nombres. ¿Puedo cargar cosas acá? Para dejarlo acá en el chat. En el chat, sí, porque ¿O si no? son archivos pequeños no hay problema, no estoy seguro. Ya no importa. Entonces los voy a dejar por el grupo de WhatsApp. Para que le den una vuelta a los que y puedan coordinarse desde ya. Ya, ahora vamos a pasar a ver un poco de material ya que ya finalizamos y le expliqué un poco lo que iba a plasmar el curso. Y ahí envié la nómina, la envié al grupo de WhatsApp para que vean cómo quedaron asignados y a qué grupo y empiecen a coordinarse desde ya. Ya. Bueno, Profe, ¿sí? profe, estos grupos se asignaron, digamos, ¿por qué? Es decir, usted al principio del curso dijo que había que formar grupos, ¿cierto? Exacto. ¿Se refiere a esos grupos? Sí, a esos grupos. Y existía gente que quedó sin grupo. Dan un segundito, por favor. Necesito.
que se me olvidó que tenía que... dejé de compartir, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Mil disculpas, se me olvidó que... se me olvidó rechazar una reunión. Ahora sí, perdón. Ahora sí, perdóname, Italia. ¿Qué me decías? Sí, es que estaba viendo la nómina y yo ya tenía grupo, pero aparezco en otro, entonces había mis compañeros quedado de mandarle un correo como para avisar cuáles eran los integrantes. No sé cómo se podrá modificar ahora. Tus compañeros no me enviaron nada. Es más, yo pregunté 3 veces, ¿Italia está en un grupo? Incluso alguien me respondió que no estaba asignada. No, broma. Pero mira, ¿cuál es tu grupo? El que se llama el último grupo o los últimos grupos. Ya. Es que ellos son los que... aquí quedaron los que no tenían amigos. Entonces, yo los asigné como a este grupo por defecto. ¿Pero cuál es tu grupo? El que usted le puso último grupo, ese. Alonso Ya. Muñoz. ellos. Este es tu grupo. Parece que hay gente también que no es de mi grupo ahí, profe. Lo que pasa es que estos eran los que no se registraron. Entonces, Ah, ya, ok. ¿quiénes Sí, son? entonces no estamos registrados. Espérenme, se los nombro al tiro. Deme un Ya. segundito. Y además Italia. ¿Alguien? ¿Italia a qué grupo lo había asignado? No sé, profe. No sabría decirle. Ya, a ver. Estoy buscando Ya, porque mira, hicimos un WhatsApp, pero no lo hagamos encuentro. algo. Cuando lo Ya, tengan listo, me escribe y ahí lo vemos cómo lo modificamos. ok. Gracias, profe. ¿Ya? Ya, ok. Gracias. Ya, partamos viendo un poco lo de la clase. Nos queda 40. Sí, tenemos buen tiempo para avanzar. Bueno, como yo les comentaba, nosotros hemos estado avanzando un poco en lo que es, vamos en este capítulo, en esta unidad ya. ¿Ya? El semestre termina ahora a mediados de enero, si no me equivoco, o finales de enero, creo. ¿O no? ¿Estoy equivocado? No, estoy bien. Entonces, nos quedan principalmente, mira, yo voy a tratar de avanzar lo más rápido que pueda esta semana con esta materia, para luego ya empezar a ahondar en lo que es los transformadores y los principios comunes de las máquinas. ¿Ya? Para continuar un poco lo que veníamos viendo, ¿ya? De todo lo que era circuitos magnéticos, nosotros vimos, si ustedes recuerdan, vimos los conceptos que era flujo magnético, vimos la ley que aplica, ¿ya? Cómo es su similitud con un circuito eléctrico, e hicimos un ejercicio. Ahí la ayudante, hoy día en la mañana yo conversaba con ella y ya la próxima semana va a profundizar bien en esto, porque ha habido algunos problemas para tener las clases los lunes, principalmente porque ella tuvo una licencia y ahora porque tuvieron un paro, pero no se asusten porque estamos todavía, al menos si nos organizamos bien, estamos en regla, eso quiero decir. ¿Ya? Entonces, para analizar un poco lo que son los circuitos magnéticos, ya tenemos que entender los conceptos de curva de magnetización y saturación. Yo les comentaba, si no me equivoco, en la clase pasada que estas curvas, estos fenómenos son muy importantes
¿Por qué? Porque nos permiten un poco ir midiendo variables que son relevantes al momento de hacer trabajos de operación, mantención e incluso diseño. ¿Ya? Y también nos permite entender las características que existen al momento de definir un material desde el punto de vista del fenómeno de la magnetización. ¿Ya? O sea, que tenemos materiales que pueden ser catalogados como no magnéticos y materiales que pueden ser catalogados como ferromagnéticos. Existen muchas formas de caracterizar estos materiales, desde su composición, ¿ya? Su estructura, su comportamiento también. Pero acá una forma interesante de poder caracterizar estos dos tipos de materiales es a través de la curva BH lineal y la curva BH no lineal. ¿Ya? Y abajo ustedes pueden apreciar cómo es la curva de magnetización de un material ferromagnético. ¿Ya? Y dentro de esa curva, cuando nosotros lo analizamos en base a distintos ejes de comparación, por así decirlo, la curva tiene distintas regiones. Ya tenemos una región que es la región baja, con una resistividad baja, que se llama región lineal. Tenemos la resistividad alta, que es una zona de saturación, ya en ambas comparaciones, y una región intermedia que se le conoce como rodilla, ¿ya? Que es la región donde estamos entre la región lineal y la saturación. ¿Cómo uno va interpretando o va analizando que a medida, si ustedes se fijan, cómo crece exponencialmente el flujo, ¿ya? O la densidad a medida en los primeros trapos, en las primeras vueltas, ¿ya? Y aquí esta región crece exponencialmente, pero luego, pasando ya a la zona de la rodilla, a partir de ciertos parámetros ya se mantiene estable, ¿ya? Eso es lo interesante y eso es lo que se construye principalmente al momento de hacer las mediciones para poder definir y tener este input para diversos análisis. Me permite saber si mi material ya está saturado o si estoy con una resistividad baja o una reluctancia. Dije todo el rato resistividad, pero aquí estamos hablando de reluctancia. Recuerden que es el fenómeno que nosotros tenemos en los circuitos magnéticos, ¿ya? Si yo quiero conducir flujo, ¿ya? Si yo quiero un material que me permita llevar a cabo o me permita, por ejemplo, estoy analizando la densidad de flujo, la intensidad de flujo magnético. ¿Dónde me debería yo mover, por ejemplo, en estos gráficos? ¿O dónde yo debería buscar una reluctancia adecuada que me permita que transite cierta capacidad de flujo sin ningún problema? ¿Ya? ¿Dónde creen ustedes que yo podría estar trabajando? ¿O qué pasa si estoy trabajando con un material y lo llevo a un nivel? Ojo que este número de vueltas y esta relación entre las vueltas por metro se utiliza al momento de diseñar una máquina eléctrica, ¿ya? Te permite saber cuántas vueltas, cuántas espiras yo necesito utilizar al momento de diseñar ya sea rotor, estator, dentro de un material ferromagnético. Así que es algo que se utiliza en la industria. Entonces, si yo quiero tener alta capacidad de poder transmitir un flujo magnético, ¿dónde yo debería enfocar o dónde yo debería poner foco? ¿En cuál de estas tres zonas que ustedes ven en la PPT? Si alguien tiene la respuesta. Recuerden que esto es igual que la analogía de un circuito eléctrico. Nadie, si hay alguien que Yo creo que es la más alta, ¿o no? es la más alta, ¿alguien dice lo contrario?
Don Francisco Salazar, que anda fino. ¿Quiere opinar algo? Señoras y señores, ando fino. Está buena esa imagen. Bueno, como esto mide la reluctancia, a todo esto yo puedo ir viendo cómo van participando porque yo tengo dos pantallas, por si acaso. Ya, así que puedo ir viendo acá. Así que si alguien puede o no quiere interrumpir la clase, puede escribirme directamente aquí. ¿Ya? Yo estoy atento a ambas partes. Entonces, la reluctancia es como la resistividad. Si yo tengo una resistividad alta, ¿qué me permite la resistividad alta o qué me evita? Si yo tengo una resistividad alta, ¿puedo pasar más corriente? No. No, entonces acá pasa lo mismo en la reluctancia. Con una reluctancia alta, también el flujo magnético, por así decirlo, disminuye. Ya tienen que, o la densidad de flujo tienen que tratar de visualizarla como la intensidad de corriente en un circuito eléctrico. ¿Ya? Y por eso es que, por ejemplo, cuando uno, si ustedes se fijan, las mallas a tierra, ¿qué hace una malla a tierra? Si ustedes se preguntan, ¿por qué o por qué yo tengo distintos cables? Tengo el verde, el rojo y el blanco, y hay uno que se llama la tierra, se le llama tierra de servicio, tierra de protección. No me gusta llamarle de esa forma, prefiero el fase neutro y tierra de protección, pero ¿cuál es el fondo o qué hace una malla a tierra? ¿Qué es lo que busca? No busca aumentar la resistencia del suelo, al contrario, busca bajarla. ¿Para qué? Para que, como su función es proteger y como la corriente siempre se va a mover desde mayor tensión a menor tensión, si tú bajas la resistividad, ya, por un efecto tanto teórico como un tema del comportamiento de la corriente eléctrica, siempre la corriente va a seguir el camino con menos resistencia. De hecho, por eso es que los cortocircuitos se producen porque se juntan dos cables sin una resistencia entre medio. Entonces, ¿qué hace la corriente? Se desespera y se va todo por ese lado. Y acá la explicación para entender un poco la reluctancia es muy similar a la resistencia. ¿Ya? Ahora, parte un poco de lo que hemos estado estudiando. Yo he pegado esto de... Estos son conceptos que ustedes, yo en general les voy a ser sincero, no me gusta dejar las clases con tanto material, pero igual me estoy basando en un libro que encuentro súper bueno, que es un libro de máquina eléctrica, y les dejo acá al menos los punteos que yo encuentro necesarios para que ustedes se los vayan estudiando. Pero en general no me gusta la PPT con tanto escrito, pero creo que es importante que a ustedes les quede para que lo tengan ahí en su apunte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante al momento de ir analizando los circuitos magnéticos o los fenómenos que existen detrás? Primero que todo, y ya lo demostramos en el cálculo que hicimos la semana pasada, los ejercicios, que la densidad de flujo magnético en el vacío es directamente proporcional a la intensidad de flujo y se expresa por la siguiente ecuación, ¿ya? Donde B es la densidad, H es la intensidad de campo, y de hecho ustedes lo pueden ver acá. Si ustedes se fijan, cómo se lleva a cabo, la única diferencia entre uno y otro es una constante magnética que se llama permeabilidad, ¿ya? En este caso, como estamos en el vacío, por eso es la permeabilidad del vacío, que es una constante, un número fijo. Ahora, cuando nosotros trabajamos ya en materiales ferromagnéticos, o sea, no en el vacío propiamente tal, sino que en un material que vamos a seleccionar, obviamente esa constante se debe ampliar por una constante o por una que en algunos casos puede ser un poco más variable más que constante,
pero ya pasamos a tener la permeabilidad relativa, ¿ya? Que entonces, y aquí, esto se lo deben aprender de memoria, la densidad de flujo es directamente proporcional a la intensidad de campo magnético multiplicadas por la permeabilidad. Si en el vacío, va a ser por la permeabilidad sub 0 o por la permeabilidad relativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Creo que esta es la misma. A ver. Sí. Es la misma. Ya. Entonces, acá podemos, ya estuvimos analizando un poco cómo era el comportamiento de estas dos variables, el B y H, en el espacio vacío, pero si ya queremos llevarlo a través de un material ferromagnético, necesitamos un poco entender cuáles son las principales características o comportamientos o en qué influye esta permeabilidad magnética. Cuando hablamos de un material ferromagnético, un poquito más adelante vamos a ver a qué le llamamos materiales ferromagnéticos para que ustedes puedan un poco visualizarlo más. Pero, ¿qué tenemos acá? Primero, si nosotros incrementamos la corriente, acá y generalmente la corriente continua, no quiero ocupar la palabra fácil, pero es un poco más cómoda para partir enseñando. De hecho, por eso es que ustedes se acuerdan de sus primeros ejercicios de circuito magnético, todos lo hacen a través de fuentes continuas, porque el comportamiento es un poquito más, o puedes despreciar más variables. Es más, por eso es que a ciertos niveles de tensión, y hoy en día, ojo, se está licitando la primera obra en corriente continua que se va a construir en 500 kV, que va a entrar a reforzar la primera y segunda región del circuito eléctrico con todo el resto de Chile y que nos va a permitir también un poco traer la energía renovable del norte, que por mucho que tú llenes el desierto de Atacama de paneles solares, si no tienes buenas líneas de transmisión que te permitan evacuar y traer esa energía a los polos de consumo, no puedes, no puedes aprovecharla. Al final vas a estar en un fenómeno que se le conoce en el mercado, en la industria, como vertimiento RNC, o sea que la energía la tienes que prácticamente botar o no la puedes ocupar. ¿Ya? Entonces, y la corriente continua, si bien nosotros trabajamos mucho con alterna y estudiamos mucho con alterna, que incluso nos hace pensar que prácticamente la corriente continua ha perdido un poco su protagonismo a nivel ya de media y entre baja, media y alta tensión, porque después, obviamente, en circuito o en la electrónica se utiliza mucho la corriente continua, pero también en la alta tensión se utiliza la corriente continua, solo que acá en Chile no teníamos transmisión DC. Creo que en Latinoamérica existe en Brasil. No recuerdo en qué más países se ha llevado la... Bueno, deben haber más, pero la corriente continua te permite, conectar sistemas con distintas frecuencias y te permite también transmitir cuando son largas distancias y cuando son muchos niveles de potencia y energía, te permite transmitir a bajo costo. ¿Por qué? Porque las pérdidas son más despreciables o prácticamente casi no existen tantas pérdidas como en la alterna. Entonces te permite ahorrar material. Entonces, por eso que si nosotros, ¿qué analizamos en este comportamiento? Si incrementamos la corriente continua lentamente hasta el máximo y graficamos el flujo producido en el núcleo contra la fuerza magnetomotriz que lo produce, se genera la curva de saturación o curva de magnetización, que la vemos acá. ¿Ya? Y acá es como uno puede, dice, según el experimento anterior, podemos tener al comienzo un pequeño, acá, ojo, visualicen esto en su mente que es el ejercicio. Entonces, al comienzo, un pequeño incremento en la fuerza magnetomotriz produce un aumento significativo en el flujo resultante, ¿cierto? Y después de cierto punto, por más que yo incremente la fuerza magnetomotriz, que era lo que yo les comentaba, después de cierto punto, o sea, cuando ya pasamos la zona que se conoce como rodilla, los incrementos serán cada vez más pequeños hasta el incremento en la fuerza magnetomotriz prácticamente no produce cambios
en el flujo. O sea, desde hasta cierto punto, por más que yo incremente mi D, ¿qué va a pasar con esto? Se va a mantener constante. Y aquí podemos ver cómo son las curvas de magnetización en diferentes materiales ferromagnéticos, ¿ya? Por eso que yo le decía que cada material tiene obviamente, tiene distintas cualidades, y por eso es que yo los puedo catalogar como ferromagnético y no ferromagnético. Finalmente, la región de saturación es en donde la curva se aplana. Acá se dice que el núcleo está saturado. Aquí ya llegué a un nivel de saturación, ¿ya? La región no saturada es donde el flujo varía literalmente con respecto, que esta es la región no saturada o región lineal, y la región de transición, que es la de acá, ¿ya? Que es la región no saturada y la que se le llama rodilla de la curva, ¿ya? Y estos son los experimentos que se llevan a prueba muchas veces en laboratorio. No recuerdo si es que en el laboratorio de máquinas eléctricas parece que construíamos esta curva. No estoy seguro, creo que lo tienen en el otro semestre. Pero estas son las pruebas donde uno analiza qué tanto puede saturar un material ferromagnético, ¿ya? Y eso es también lo que utilizan estas son las curvas que utilizan los fabricantes para determinar qué material es más apto para transmitir un flujo y dónde se ocupa esto, por ejemplo, en el diseño de un transformador. ¿Ya? Ahora, nosotros también habíamos dicho que podemos, ¿hasta qué hora dura esta clase? Siempre me confundo con ahora la nueva clase. Parece que ya estamos a tiempo, ¿no? Profe, deberíamos estar bien en el bloque de 1 hora. Ya. A ver qué me queda. Ya, vamos a partir acá la próxima clase. Yo ahí les voy a estar mandando. Yo voy a ir haciendo un ejercicio por cada material que vayamos viendo, pero obviamente ustedes van a ir reforzando esto después en sus clases de ejercicio. Por eso es que por la primera parte que vimos hice un ejercicio y ahora también voy a hacer un ejercicio plástico para entender un poco esto. Lo que nos queda por ver y que vamos a ver el jueves es el concepto de energía almacenada o el cómo se puede almacenar la energía, hablando desde un punto de vista de la energía magnética, las fórmulas que hay detrás, ¿ya? Las características de los materiales ferromagnéticos que yo les decía que se construían las curvas de saturación y un ejemplo práctico, ¿ya? Y luego de eso, ya eso deberíamos avanzar la próxima semana y ahí ver si ya estamos, al menos tenemos las condiciones básicas para pasar al siguiente capítulo. Hay cosas que no voy a profundizar mucho, una, en honor al tiempo, otra porque sería un poco repasar los temas que ustedes ya vieron o que debieron haber aprendido en los cursos anteriores. Así que de ahí ya deberíamos estar en unas 2 o 3 o incluso antes, 2 clases más, en condiciones ya de pasar al capítulo de el capítulo 4, unidad 4, transferencia de energía a los transformadores. La última pregunta antes que se vayan. ¿El semestre hasta cuándo es? ¿Cuándo termina? Finales de enero, si no me falla la memoria, profe. Ya, finales de enero. 28 o 29 de enero, creo. A veces Ya. termina en marzo. Ya, perfecto. Voy a tratar de avanzar con la parte teórica un poco más rápido para poder ir dando espacio también en la clase, las personas que quieran, cuando estén trabajando ya con Python, si alguien tiene dudas, si quieren compartir también cómo van sus modelaciones, para que las podamos ir resolviendo en clase. Yo les soy sincero, yo no soy un experto en programación, he trabajado y he creado herramientas simples, por así decirlo, porque cuando tú entras en la industria ves que hay gente que de verdad se maneja mucho, pero a mí me interesa la verdad que vayan un poco interiorizándose en estos temas porque les va a servir mucho al momento de hecho, va a marcar la diferencia, es increíble que ya va a marcar la diferencia entre cuando ustedes salgan al momento de titularse y uno no tiene, uno primero que todo, no es muy diferente
al perfil de cualquier de otra universidad. Entonces, son muy pocas las cosas que te diferencian al momento de conseguir práctica o conseguir tu primer trabajo. ¿Ya? Y la verdad, todo suma. Así que tómenlo como un desafío. Tiene también la oportunidad de ir avanzando durante el semestre, porque no va a ser una prueba como de Python, sino que se van a poder ir complementando en ustedes. Y por qué también yo les decía que quería ocupar Python, porque Python es mucho material. Entonces, no les va a ser difícil de encontrar soluciones, foros y todo lo que tengan, todo lo que quieran hacer, llevarlo a cabo en Python. Así que eso, pues, señores. Nos estamos viendo el jueves. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden preguntarme, no hay problema. ¿Ya? Y por favor, Jimena, ahí para que puedas coordinarte con tus compañeros. Jimena creo que fue la compañera que me... Italia, profe. Italia, por favor, si puedes coordinarte con tus compañeros para ya quiero dejar zanjado esta semana ya los grupos. Ok, profe. ¿Ya? Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.